Ahí. Y estamos. Ahí está bien. Ahí está. Sí. Bueno, muchas gracias. El apoyo ahí de forma remota. Bueno, comentaba, entonces necesitamos delimitar la meseta. Para obtener un área en el punto de vista geopolítico. Bueno, entonces, los valles lo teníamos que, de alguna manera, sacar, y eso fue bastante fácil porque lo que permite diferenciar la meseta de los valles es la pendiente. El quiebre de pendiente que está indicando el fin de la meseta y el comienzo de los valles. Y por otro lado, hay una esto de bibliografía, que yo lo haya determinado. Hay estudios donde posicionan lo que son el red de Quehué, que es una falla, que es la que aparece de forma longitudinal, oscura, y en la cuenca de Macachín, que se encuentra al este. ¿Por qué? Porque, bueno, porque son unidades geomorfológicas distintas y yo lo quería era delimitar. Entonces, tanto la cuenca de Macachín me sirvió para delimitar el área del lado este y el red de Quehué hacia el oeste. Es así que, bueno, ahí se empieza a observar que la presencia de lagunas del lado oeste, que de la cuenca de Macachín, son otro tipo de sedimentos, son más arenas, y el carácter ya no es tan continuo. Y también el río de Quehué tiene otro tipo de origen, y el valle de Tucar y Maracó Grande me permitió también disertar la meseta. Entonces me quedé con esta meseta. Son 512 kilómetros cuadrados. Sobre esto me propuse yo mapear el suelo sobre lo que presenta ahí. Bien, entonces, a través de un modelo de elevación, empecé a buscar indicios de la presencia de suelos distintos. Y lo que me dio es que hay unas pequeñas depresiones alargadas en sentido oeste-este, en la dirección del predominante de los vientos. Nuestro objetivo no fue conocer cuál es el origen de estas depresiones, sino buscar un patrón espacial que se repite en el espacio. Entonces, si hay de alguna manera una depresión, podríamos decir que podría distinguirse lo que es el loma medio. Y sabemos que los suelos de alguna manera se diferencian porque los procesos actúan de manera diferente en la loma, en el bajo. Entonces, bueno, fuimos al campo y dividimos al relieve en elementos que puede ser la loma, media loma y bajo. La loma, hablar de loma y meseta de lo mismo, o sea, es la parte cúspide del terreno. Entonces, la idea es que el objetivo que nos teníamos acá es describir los suelos asociados a los diferentes elementos de relieve. Si yo lograba eso sobre un área menor, podía después extrapolar los datos. Entonces elegimos un área aún más chica, de 95 kilómetros cuadrados, que es el área que nosotros nos permitieron acceder a muestrear. Esa es otra dificultad. La dificultad de acceder a establecimientos rurales es un gran tema para poder manejar el suelo. Entonces, justamente esto sirve para, si yo logro identificar los suelos en alguno de estos depresiones, podría ya extrapolar nosotros. Bueno, entonces, este área de 25 kilómetros cuadrados tiene al menos dos depresiones, donde se pusieron los muestreos, se hicieron las calicatas y se determinaron todos los parámetros que requiere el sistema de clasificación Soil Taxonomy, que son al menos entre 12, más o menos 12 parámetros que tienen que determinar tanto en el campo como en el laboratorio por horizonte. Imagínense que cada calicata tiene al menos 5 horizontes para perfil del suelo, la cantidad de volumen de datos. Bueno, se determinaron un montón de determinaciones, esta es la que le mencionan, que requiere Soil Taxonomy para poder clasificar los suelos, y se hizo un análisis estadístico, especialmente los más importantes. Bueno,
En el análisis de componente principal entre el componente principal 1 y 2 me dio explica la variabilidad de los suelos que ocurre entre lo que es la meseta, el País Bajo y el. Podemos ver que sobre la derecha se ubican los cuadrados, los bajos, y se disponen lo que son las medias lomas de forma contraria, sobre la izquierda, la media loma. ¿Qué notábamos? Que los bajos, bueno, tienen mayor la CRA, el CRA, tiene que ver con la capacidad de retención de agua útil del suelo. Son suelos de los bajos, son suelos más profundos, donde no se observa el caltrete al metro y medio. Entonces tiene mayor capacidad de retención de agua, y eso es muy importante por ser una región semiárida. La profundidad de los carbonatos también se encuentra a mayor profundidad y hay mayor contenido de fósforo. Todo lo contrario con la medialoma, donde los carbonatos aparecen más cerca de la superficie, incluso hay horizontes cálcicos, horizontes superficiales cálcicos, que reaccionan al ácido clorhídrico. Y el pH está entre 8 y 8,3, que es por la presencia de carbonato. Y muy poco fósforo, menos de 10 partes por millón. Cuando analizamos la relación, buscamos una relación a ver si esos carbonatos estaban relacionados al calcrete. Es decir, hay una relación que quizás es media obvia, pero no lo sabíamos en ese momento, que si aquellos suelos que aparecían en el calcrete muy cerca de la superficie, se estaban aportando carbonatos en superficie. Y bueno, fue lo que aquellos suelos donde tenían el calcrete muy cerca, era obvio que los carbonatos estaban en el horizonte superficial. Ahora, cuando analizamos la presencia de carbonato de la altura que se encontraban en el perfil con el fósforo, justamente los suelos, cuando estaba en el horizonte cálcico, en el horizonte A, tenían menos de 10 partes por millón. Cuando nosotros hablamos con los productores, nos decíamos que los suelos tienen, por naturaleza, son pobres en fósforo, pero en realidad, y eso parte quizás, ¿no? En realidad, el fósforo se está asociando a los carbonatos. Cuando nosotros queremos encontrar perfiles, tanto de la meseta, medialoma y bajo, perfiles modales. ¿Qué son los perfiles modales? Son los perfiles que uno esperaría encontrar en cada una de esas unidades. Lo más importante está resaltado en color, que tiene que ver con la profundidad que se encuentra el calcrete. En rojo, es una especie de semáforo, la media loma está a los 40 centímetros el calcrete. En la loma ya aparecen alrededor de los 80, 1 metro. Y en el bajo directamente no se encuentra. Al metro y medio está recién el CK, no está el CKM. El CKM es como se representa el calcrete. Entonces, mediante el análisis de todos estos datos, nos permitió diferenciar 3 subgrupos de suelo, según su taxonomía, que también los puse en colores de acuerdo a su importancia para la agricultura. Se encontraron aplustoles nénticos, que no tienen limitación al metro y medio con calcrete. Por lo contrario, están los aplustoles petrocálcicos, que tienen carbonatos en superficie y encima el calcrete de 3 metros y medio. Y el palustol petrocálcico, que a diferencia del anterior, no tiene el horizonte cálcico, pero sí tiene calcrete. Y bueno, básicamente, cuando analizamos la meseta, tienen ambos subgrupos de suelo, apustoléntico y sector petrocálcico, y no se pueden diferenciar uno de otro en el paisaje. Medialoma ya empiezan a predominar los calcetores petrocálcicos, que son los que peor, desde el punto de vista agrícola, son peores. Y el bajo se encontraron casi puros de aplustol léntico. Bueno, entonces hasta ahora hemos encontrado que habíamos asociado el tipo de suelo a los diferentes elementos del relieve. Ahora, ¿qué representación tiene la superficie?
¿Dónde están? Eso es lo que queríamos encontrar, sobre todo del área académica. Entonces, ahí es donde utilizamos imágenes satelitales, generamos un modelo donde dijimos, bueno, estos son los perfiles que representan cada uno de los elementos del relieve, y esta es la ubicación. Es un perfil que sacamos con un GPS. Entonces, lo que dijimos, bueno, en un periodo seco, como lo ocurrió durante el 2009-2010, los suelos que esperábamos que tengan suelo de nudo o sin vegetación o una vegetación que expresa mucho estrés hídrico, va a ser lo de la media loma. Y por el contrario, los suelos que más resilientes a la sequía iban a ser los del bajo. Entonces, otra cosa que caracteriza este perfil es la pendiente. Son el media loma, obviamente, es mayor pendiente. Entonces, con esos dos parámetros, generamos un índice. Que de forma combinada, el NDI nos va a usar en un índice verde que se calcula a partir dentro de lo que es el espectro electromagnético, el rojo y el blanco. También conocer que el NDI varía entre -1 y 1. Valor negativo indica agua, presencia de agua, pero a partir de 0,2 a 1, mientras más cerca del límite, es una vegetación más vigorosa, más verde, ¿no? Es mejor estable. Entonces, el NDI, y tanto la pendiente como el NDI, lo dividimos en cuatro fracciones. Y los NDI más, nosotros ¿qué esperamos? Los NDI, le dimos valor NDI mayores, es decir, son los con vegetación más vigorosa, esperamos una bajo, y la pendiente, menor pendiente, que la que tiene valor de 1, esperábamos que sea como la zona abajo de la depresión o la que sea. Si nosotros hacemos la suma, entonces un valor de 2 deberíamos encontrar la zona de los bajos, y con mucha pendiente y un muy bajo, que sería un valor de 8, tendríamos todo lo contrario, la media de los bajos. Algo muy sencillo. Entonces, en la imagen superior izquierda, tenemos el índice que va de 2 a 8 y ya se empieza a notar de alguna manera la presencia de estas medialomas. Empezamos a agrupar estas 8 clases para identificar lo que es bajo, meseta y medialoma en la imagen B. Después llevamos una digitalización de cada una de estas zonas y superpusimos, porque hay que ver si estaba funcionando bien esta clasificación, superpusimos con los puntos de industriales. Y justamente todas las zonas que están rojas, con valores muy que señalan lo que es la media loma, muestran muy bien todo lo que es la zona de media loma, donde fueron colocados acá esos puntos. Por este es el mapa final. No solo identificamos esas zonas de las depresiones alargadas que vimos, sino también aparecieron otras pequeñas patrones que tenían que ver con la respuesta de NDI, que parecen pequeñas circunferencias muy chiquitas, de menos de 1000 hectáreas, al sur de 1000 hectáreas, que no está rodeada por una pendiente, que lo puede detectar en modelo de elevación, por ejemplo. Y que tiene que ver con pequeñas cubiertas de elevación que ya en el inventario de recursos naturales lo identificaban, pero bueno, que no se encuentran dentro de lo que es a una escala que hoy hay mapas, no lo identifico de esta forma, pero no en los mapas que yo les mostré al inicio, donde tienen 2000 y 100.000, ¿sí? Una cuestión de escala. Así que bueno, de esta forma permitió asociar los suelos encontrados con las geoformas.
Es decir, sería un mapa geopolítico. Entonces, de esta manera nos permitió cuantificar cuánto representa cada una de estas unidades, las cubetas que son chiquititas, de preferencia, la meseta, media loma y bajo, un porcentaje. ¿Qué es lo importante de esto? Que la media loma, que son los suelos que más son los más limitados desde el punto de vista productivo y más erosionados, no representa poca superficie, está representando casi el 10% del área. Y bueno, y por el otro lado del bajo, que son los sectores más productivos, tampoco representan un área de influencia, ¿no? Son bastante limitados en superficie. Entonces, como casi ya cierre, es una metodología sencilla que nos permitió conocer la distribución de los suelos, donde no se conocía que había justamente tres tipos de suelos en tan poca distancia, estamos hablando de cancetas de 400 metros. Y les quiero mostrar, además, les mostré cómo se veía en la foto. Esta es una foto de una meseta, un suelo del perfil de una meseta. Este es el de la media loma, donde tenemos 20 centímetros de suelo nada más. Y esto es importante, que esto es ahí donde quiero hacer foco, que básicamente, obviamente, la agricultura no se puede hacer, se está haciendo, pero no se debería hacer. A lo sumo si se hace ganadería con cartas. Pero es un suelo que hoy tiene 20 centímetros, 30 centímetros, así que podemos suponer que que la capacidad de almacenaje de agua serán 20 milímetros a lo sumo. Es decir, que toda esa precipitación en exceso para este pobre suelo, de alguna manera se está yendo al bajo. Y eso genera una rastra de partículas, así que sería un ciclo vicioso, ¿no? Que tiende a básicamente que esté la toque expuesta directamente. Por este es el suelo del bajo. Entonces, esta diferencia hay en solo 400 metros. Y me parece, bueno, que cuando hemos ido al campo, básicamente estos tres tipos de suelo están bajo un mismo potrero y se les está usando de la misma manera. Así que bueno, esa es toda mi presentación. Así que bueno, abierto a consultas. Son otro dato importante que nos sorprendió fue la materia orgánica. Si bien las medianas son suelos muy superficiales, tienen mucha resiliencia, son suelos con capaz que 3% de materia orgánica, pero muy concentrado en esos primeros centímetros. Pero bueno, también son muy sensibles si uno no hace un uso adecuado, terminan directamente queda la toca de puertas como hemos visto. Y son muy diferentes del manejo que hagamos. Así que bueno, muchas gracias y si tienen algo, con gusto se las respondo. Un poco en relación a la vegetación, fuera del patrón de la manera de construir, se habla de videos, se habla de videos, No, sí, digamos que había parte de la vegetación plática, como la asociación con suelo. nosotros cuando hicimos el muestreo, procuramos hacer todo sobre pastura perenne. No tomar áreas de agricultura, porque justamente no queremos empezar a mezclar desde los datos. Hay agricultura, hay bastante, podríamos decir, si tienen que darte un número. Yo creo que en esta zona más o menos estamos hablando de un 40% de agricultura y el resto ganadería.
Pero lo que yo veo es que no se produce, el lugar donde se hace ganadería es porque ya el suelo no responde, digamos. Es muy probable que tengas que el cultivo no sea productivo, de que se llegó a un estado de deterioro, como en este caso de la media loma, que se lo explotó a un punto que todo lo que tenían por encima, porque esta es una representación de hoy de un suelo degradado de media loma, pero hemos realizado un muestreo de media loma bajo bosque, un pedacito que quedó, que no lo han desmontado, y son más o menos 90 centímetros que tienen de perfil del suelo. Es decir, que de alguna manera podemos suponer que fueron 40 centímetros de suelo por erosión. A lo que voy con esto es que quizás en un inicio, cuando antes del cambio del suelo, los suelos de la tierra podrían tener 80 centímetros de suelo y lo que se produjo fue, de acuerdo al uso, una divergencia en los suelos. Hoy, si lo querés clasificar, se clasifica como diferente, de acuerdo a su taxonomía, pero que antes de los suelos seguramente tenían una misma clasificación. Todo ese material, el material que se fue, no es una suposición, hemos encontrado suelos enterrados en el barro. 15 centímetros, 15-20 centímetros de suelo enterrado. Es decir, material que se erosionó de la zona de media ropa y que hoy lo podemos notar porque fue una acumulación tan rápida que el mismo proceso de filogénesis no alcanzó todavía a transformar y se ve esa depositación, digamos, ya sea en textura, en color, materia orgánica, se ve ese horizonte hacia el puntado. Y esa pendiente con la vegetación cardenal. Sí, propia del cardenal, sí. Sí. Es lo mismo que pasa en algo similar cuando hicimos en estudios previos, en capítulos anteriores, el cardenal con la biomasa que vemos en lo que son los valles, quizás a mucha gente por ahí le molesta o lo que es la producción, especialmente la ganadera, pero es lo que está protegiendo esos suelos. ¿Sí? Nada más que en las mesetas se eliminó esa vegetación. Y bueno, ahí se ven los resultados, ¿no? O sea, el efecto protector de la vegetación nativa sobre las zonas de pendiente. Tengo una pregunta de la presentación. ¿Qué características tienen las pruebas de poca características? Además de estos tipos de suelos, ¿qué características de geomorfológica? En comparación con los daños, digamos, de diferencia entre las cubiertas eso es lo que lo rodeaba. De la meseta. De la meseta. Es que la meseta, nosotros tomamos no sé si te entiendo muy bien la pregunta, pero esta es la meseta y lo que es medio loma aquí abajo representan lo que son las depresiones. ¿Sí? Vos querías saber las cubetas, No, la cubeta de extracción. Sí. Disculpa. Sí, ahí parece. Las cubetas de extracción tienen exactamente, tuviese que compararlo, los mismos suelos que los de los bajos de las depresiones. Son suelos que tienen, todos tienen un horizonte hegemónico. Son suelos que tienen al menos 18 centímetros de espesor, con mucho contenido de materia orgánica, son suelos más finos que lo que eran la meseta y la media loma. Y en los capítulos anteriores
En la zona donde no se intervino dentro de la meseta, hay, digamos, esta zona está más relegada a la parte este, las precipitaciones hacen que, bueno, hubo un cambio en el suelo, ¿no? Pero en el sector más oeste, estas depresiones, que voy a decir las cubetas chiquititas, aparecen con una estructura de vegetación diferente a la meseta. Es decir, hay una relación entre la vegetación que contiene y las características del suelo. Está buena tu pregunta porque cuando no se interviene el suelo en la meseta desde el punto de vista agrícola, que es el que hay que desmontar, se detecta muy bien porque justamente el porte que tienen los árboles. Hay una diferencia en la composición de la vegetación, predomina Prosopis y Caldemia en esas cubetas, no los arbustos, y el porte, digamos, y el tamaño del popa, la cobertura, es mucho mayor en esas cubetas. Entonces, cuando no ha sido desmontado, con simplemente hacer un análisis, por ejemplo, con máquinas de radar que detecta textura, se detecta muy fácil. El problema es cuando pasa como ahora que desmontaron, entonces la vegetación no te está dando como, no está funcionando como indicadora. ¿Sí? Y está el problema. Pero sí, en pocas palabras, no lo puse ahí, pero fue parte del primer capítulo, pero responde muy bien la vegetación nativa a la diferencia del suelo. Las cubetas estas representan como si fuese un oasis de suelo distinto de la meseta. ¿Qué hace el paisaje? ¿No? Hoy se habla de la conectividad y la variedad y la biodiversidad de estos ambientes. Bueno, las cubetas en realidad siguen en el mapa, vemos que representan muy poca superficie. Las cubetas representan el 0,8, pero desde el punto de vista del paisaje, dan un valor agregado. Hay una cuestión ahí que obviamente en la tesis no se discutió, pero en realidad todas esas características de suelo indican que aún estas pequeñas depresiones no son cubetas de depresión. Porque una cubeta de depresión es un hoyo o una depresión que perdió un material por erosión. Y justo son las áreas con suelos más profundos donde hay más sedimento. Entonces, es como que, si bien en el inventario se define de esa manera, pero los resultados, cuando analizando el suelo y la profundidad de estos, lo que se ve es que están acumulados. No hay pérdida de sedimento. Y también más profundidad de. Sí, el calcrete siempre está. Siempre, tenemos que dar cuenta que siempre está, tanto en las depresiones, en las cubetas, y dentro de las depresiones, obviamente en la meseta está más cerca, y en el bajo aparece más o menos, lo hemos encontrado, por una cuestión de que ver si estaba, más o menos los 2 metros, más o menos, 2 metros y medio. No, obviamente que nosotros no medimos la profundidad ya al 1,5 metros, porque ya desde el punto de vista del cultivo o del uso no nos interesa, digamos. Pero siempre está. Es como si fuese un palo de relieve sobre el cual se depositó después los sedimentos más recientes de todo eso. Y bueno, y ahí empezó todo la diferenciación de los suelos, ¿no? Pero bueno, es algo que no tocamos en la tesis porque bueno, es otro tema y seguramente estaría errándole con eso. De que, Sí. Además hay que tener cuidado, porque esto en realidad es geología. Geología. Sí, ellos tienen Ahí está perfecto. expertise en eso. Pero sí, básicamente Sí. eso está. El calcul está. A mí me llamaron los valores del juego, yo vi mal que tenían 80. Sí, esos son los, como bien decía
en los bajos. Y yo sospecho que en parte tiene que ver, como te comentaba, no son, donde molteamos no fueron solo agrícolas, son pasturas. Y sospecho que viene de abuelos volteos. Si bien obviamente todos los recaudos, muchos son fotos de casa. Es bastante. Bastante alto. Bueno, o sea, obviamente que No, el contenido de materia orgánica. Sí, materia orgánica estamos alrededor del 3%, independientemente de que sea el tomo medio bajo. Pero sí, también como hay de 80 partes por millón, también hay menos de 10 en el caso con los. Es más, medias lomas, tenés la media, eran los de 10. sí, Y sí, los bajos, de 80 a 50. y Sí. eso de carrito. Ah, no, eso es que no son. No, realmente son pasturas. Es más, estamos hicimos los posteriores, estaban haciendo un cambio de los llorones de hace 50 años, están convirtiendo a la agricultura. En el campo. No, otro día que pedí porque, sí, en general, dice, no, el suelo acá de, digamos, esa zona, el foco no es un problema. No, ¿Quién dijo eso? No sé, en serio. no, incluso Productor. el mismo productor entonces lo muestreo continuamente. Yo decía que está fertilizando, porque saben que los súbditos son ya un problema. Como también otros productores que no nos dejaron entrar los campos, me dijeron, bueno, acá no hay para el suelo. Pero bueno, sí, eso está bueno de demostrar que sí lo hay y que se están usando de la misma manera. Entonces es un problema. Incluso en las medias lomas pasamos el alambrado y el suelo de la media loma capaz que tenía 40 centímetros, usando el alambrado, o sea, que se puso distinto, tenía 10 centímetros. Sí, por encima es todo la raza funcional. De lo que hay, de Sí. lo que hay. La misma máquina empezó como a dejar el cartel dejando arriba. Sí, sí, es un fenómeno digamos, de erosión inducido por la danza. Sí, después tengo una pregunta, pero es más sobre lo que la puedo hacer después. Se lo dejamos a un curioso, porque no necesita. No, me surgió la curiosidad, capaz que no sabés que lo pregunto porque está entre nosotros, cómo se formaron las visitas del parque. No, bueno, hay un montón de papers. Es un tema no es solo No. se dice, fueron análisis cuestiones climáticas. Sí hay digamos, una ampliación de los valles, es del frente erosivo, ¿sí? Propio, hay un frente erosivo que está ampliando esos valles, ¿no? Pero no tiene que ver con semejante. No, hay Tamaño. muchas teorías de Sí. paleocauces, de falla geológica, hay un poco de todo. La verdad que tal vez sea una combinación de diferentes. Sí. Y la visita lo puede traer. Sí, bueno, que hay en realidad en los valles se encuentra dentro de un bloque que se levantó, se bajó, sí, que se inclinó hacia el este, entonces ahí también hay alguna profundización de los valles, pero no te podría responder esa pregunta porque no hay una teoría ya comprobada, digamos, ¿no? Pero bueno, sí. Es muy interesante vos semejante, es decir, Sí. ¿cómo pasó eso? Sería interesante saberlo, ¿verdad? Bien. Algún día. Lo que sí que somos. Me menciona el grupo de Marcelo. Sí, Florencia entra Sí. en eso y creo que pone cada una de esas teorías. Yo en su momento lo leí.
pero no sé, creo que no se puede por ningún momento. Bueno, vamos por terminado. Bueno, muchas gracias. Al final era un montón de preguntas. ¿Viste?